Hoy, como siempre, quiero dirigirme a ustedes, a los que aman al Todopoderoso de Israel. Y por supuesto, que aman lo que ama el Todopoderoso de Israel. Y eso es Israel, su pueblo. Además de esto, muchos de ustedes, hermanos, ya conocen su verdadera identidad hebreo-israelita. Saben que ustedes muy probablemente, y así se los haya confirmado el Creador, son descendientes de aquellos israelitas que fueron dispersos por los 4 puntos de la tierra. Así que como tal, sabemos que habemos muchos israelitas que tenemos que defender nuestra tierra, nuestros antepasados, lo que el Todopoderoso Creador constituyó como el pueblo que sería sal y luz para las naciones. Es por esto que hoy alzo mi voz, pues no quiero ser indiferente a lo que hoy está padeciendo Israel. Nos toca, hermanos, que ahora nosotros somos espectadores no activos, pasivos, de otro episodio más de persecución, de calumnia, de ataque, de muerte hacia nuestros hermanos judíos e israelitas. Hoy, con este mensaje y con la ayuda del Todopoderoso de Israel, con su bendito Espíritu y por los méritos de Yeshua, el Mesías, busco impactarte y motivarte a que tú también alces tu voz, a que no seas cómplice de lo que estamos nosotros hoy viendo en las noticias, que desgraciadamente es desgarrador. Estamos viendo no un cese a esta agresión horrenda que a últimos tiempos ha padecido Israel, refiriéndome específicamente al pasado 7 de octubre del año 2023, en el que encima de haber sido severa y cruelmente atacados, hoy resulta que son los victimarios para muchos. Y esto no podemos permitir que se siga expandiendo. Si no hacemos algo a tiempo, esto va a ser como una bola de nieve que empieza pequeña, pero llega un momento en que rueda tanto, en que llega a ser más grande que nosotros mismos. Si bien es cierto, todo esto puede estar dentro de las profecías, y por eso acontezcan estas cosas, basta que le demos una ojeada a la historia de la humanidad, a las Escrituras, a la palabra del Altísimo Creador. Aquí vemos cuántas veces Israel fue atacado por no haber dispuesto su corazón a obedecer lo que está escrito en Deuteronomio 28, que a modo de resumen nos dice: Israel, eres mi pueblo amado y te quiero bendecir. Si me obedeces, te bendeciré en gran manera, pero si no, tendrás lo contrario a la bendición. Y he aquí que esto también está ocurriendo hoy. Sin embargo, podemos ver en la historia de las Escrituras que cuando el Altísimo permitía que alguien atacara a su pueblo, luego el Altísimo Creador decía: ok, ha servido como un instrumento de corrección para mi pueblo, para mi hijo Israel. Pero luego yo te voy a castigar por lo que has hecho en contra de mi pueblo, por cuanto te has prestado para ser vaso de perdición. Igualmente, todos aquellos que permanecieron pasivos ante el dolor de su pueblo, de su hijo amado, también llevaron consecuencias malas. Pues escrito está: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. De modo tal que nosotros somos de aquellos descendientes de Abraham, al que se le dijo que tendría una descendencia tan grande que no podría contarse. Por eso henos aquí. Nosotros los dispersos, no puede ser
que aquellos que están concentrados en la tierra de Israel y unos cuantos ubicados, certificados ya como judíos, sean esa descendencia que no se pudiera contar. Así que nosotros, insisto, somos esos descendientes de Abraham. Y somos aquellos hermanos que como tales nos tenemos que ayudar. Ahora, quiero recordarles una frase que yo la he adoptado, muy cierta, y dice: el mal avanza solo cuando aquellos que pueden y saben hacer el bien permanecen pasivos. Así que no permitamos que este mal continúe. No permitamos que a los jóvenes los sigan asediando, maltratando, persiguiendo y dejando que impidan el paso a las universidades, que esté ocurriendo otra vez lo que en la Alemania nazi les hicieron a nuestros hermanos judíos. En aquel entonces nosotros no pudimos hacer nada, muchos ni siquiera aún habíamos nacido. Hoy sí podemos hacer algo. Así que aquellos millones de cristianos que por años hemos escuchado que aman al Todopoderoso de Israel y a su amado pueblo, que hemos escuchado cánticos en los que claman a Israel, a ellos, a ustedes, hermanos, me estoy dirigiendo. Es el momento de demostrar con hechos lo que alguna vez hemos declarado con nuestra boca. Es momento de actuar, es hora que alcemos nuestra voz para ayudar a Israel. Es hora de que cuando nosotros vemos las escrituras, la historia, y decimos: qué cruel lo que le han hecho a Israel. Basta leer el libro de Macabeos para que vean las cosas horrendas que les han hecho a los israelitas. Basta dar una vuelta a la historia para ver todo lo que les hicieron en la Alemania nazi. ¿Y qué decíamos? Qué cruel, qué horrendo, ¿cómo no estuve yo para hacer algo? Hermano, hoy estás aquí, hoy puedes y debes hacer algo por Israel. No puede ser que hoy sean tantos los que se manifiestan a favor de los gazatís, mal llamados palestinos. No puede ser que hayan tantísimos simpatizantes y que Israel esté solo. Ahora, para los que dudan de los que ahorita están en Israel, sean los verdaderos israelitas, israelíes llamados actualmente, yo los invito a que reflexionen en que esa persecución que hoy nuevamente están padeciendo, eso nos indica que son verdaderos israelitas. También el hecho de que los medios de comunicación estén tan inclinados a manipular nuestros sentimientos, haciéndonos creer que Palestina es la víctima y que Israel es el villano. Esto nos hace entender que estos judíos son auténticos judíos, que son los israelitas, son nuestros hermanos, y como tal, es nuestro deber apoyarlos, ayudarlos, cada quien desde sus trincheras. Es cierto, y yo misma así lo he manifestado en algunos videos que tengo aquí en el que le estoy clamando a Israel que atienda consejo. Es cierto que las actitudes de ellos dejan mucho que decir. Y por eso también a ustedes, hermanos judíos israelitas, me dirijo y los exhorto para que procedan a la obediencia, al arrepentimiento, a la verdadera techubá. Hermanos, es hora que dejemos la soberbia y reconozcamos que todo lo que somos y tenemos es gracias al Todopoderoso Creador. Quizás ya es el momento de que ustedes de una vez por todas reconozcan
que el Padre Celestial, bendito sea por siempre, Él nos envió un medio de reconciliación, no al modo del Mesías que ustedes esperaban, sino al modo que el Todopoderoso Creador designó, a Yeshua, el Mesías. Es hora de que ustedes reconozcan el tiempo de nuestra visitación. Es el momento de que no se vayan a dejar engañar por el falso Mesías que está por aparecer. Ahora, una cosa es reconocer que todo se lo debemos al Todopoderoso Creador. Y otra cosa es también pedirle perdón. Porque hemos escuchado muchos contenidos en los que todo creen debérselo a su ejército, a Estados Unidos, a algún país aliado, a sus armas, a su domo. Y les pregunto, si en realidad creen que son el pueblo elegido del Todopoderoso de Israel, ¿por qué no actúan como tal? ¿Por qué no dan una ojeada a ese Tanaj y Torah, a ese Antiguo Testamento, la primer parte del libro, en el que vemos tantas y tantas historias, en las que cada vez que Israel desobedecía, tenía severo castigo? Conocemos lo que pasó en ese festival, ese horrendo acto de idolatría. Y qué curioso, ¿no? Por más que ustedes digan y traten de minimizarlo y digan que fue una simple figura de decoración, el Buda que tenían, que su nombre se ha borrado para siempre. Por más que digan que no tenía importancia, yo les pregunto, ¿por qué tener algo en nuestra vida que no es importante para nosotros? Para mí son importantes las flores, me gustan y las pongo como decoración. Para ustedes, si tenían un Buda, por algo lo tenían como parte de su decoración. Y conocen el mandamiento en el que el Todopoderoso nos llama, no a hacernos imagen de nada. Súmenle otras tantas cosas que están haciendo mal, queridos hermanos judíos. Súmenle todo el tiempo que han negado a Yeshua como el Mesías. Súmenle la desobediencia. Súmenle que en Tel Aviv está el horrendo orgullo de los arcoíris. Todas estas cosas abomina el Creador. Así que nosotros tenemos que abominar lo que Él abomina y amar lo que Él ama, su ley, su Torah. Si es que queremos sentirnos como parte del pueblo del Altísimo, si es que queremos que hoy todos los reconozcamos como aquel pueblo que heredó la tierra por consigna del dueño y señor de toda la tierra. No podemos tomar nada más lo que nos gusta y desechar lo que el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial amado, nos está exigiendo que hagamos a cambio de darnos algo en heredad. Deuteronomio 28, hermanos. Me obedeces, tendrás bendición, si no, lo contrario, y te esparciré por los 4 puntos de la tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocar, se arrepintiera, dejara sus malos caminos, orara, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, tierra que es dada si le obedecemos. Así que, hermanos, la solución no está en el apoyo de las naciones, no está en su poderoso ejército, el cual fue burlado. La solución está en obedecer al Todopoderoso de Israel. Esa es la clave para todo. Esa es la clave para los que quieren pertenecer al pueblo de Israel y pretenden solamente tomar las bendiciones. Y me pregunto, ¿hasta cuándo un pueblo tan grande, llámese cristiano, que no ha conocido su verdadera identidad hebrea israelita, llámese judíos, hasta cuándo estaremos completos, tomando las bendiciones por haber obedecido a las obligaciones, por haber honrado al que todo nos lo da? ¿Cuándo haremos esto? ¿Cuándo estaremos unidos como hermanos para que no venga ningún grupo numeroso de simpatizantes de terror
istas a querer darnos clases de moral, cuando son todo lo contrario. Son personas no dignas de defender y están defendiendo lo indefendible. Están, hermano israelita, lo que tú estás padeciendo ahorita, judío, ese injusto, desjusto trato por parte de las naciones, es el quererte dejar solo, el aislarte, el abandonarte. No es nomás que el reflejo de lo que nosotros le hemos hecho a nuestro amado Padre Celestial, que lo hemos desobedecido, que hemos negado, ignorado al enviado que Él nos mandó para salvación, para reconciliación con Él. Ese ignorar su voz, ese ser desjustos con Él. Eso es lo que ahora las naciones te están haciendo a ti, hermano judío. Es para que tú sientas lo que el Padre siente por todo lo que le hemos hecho, tanto nuestros antepasados como nosotros. Todo esto, hermano, tiene un propósito, porque Shomer Israel, el que guarda a Israel, no abandona ni se adormece, no abandona a su pueblo. Si el pueblo no ha dado lugar a que seamos disciplinados. Él es justo, Él es moralmente perfecto, recto, Él es misericordioso y no nos abandonaría. No pasarían todas estas cosas si nosotros no diéramos lugar a ello. Y aún así, no nos ha abandonado. Simplemente no está al 100% con nosotros porque quiere llevarte al extremo para que tú puedas entonces ir al desierto, estar en la soledad, en el desierto, y clames, voltees a ver, como dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Del ejército? ¿De las naciones? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De repartir y ceder otra vez tierra para que me den paz las naciones, para que estén a gusto los árabes? No. Nuestro socorro siempre ha venido del que hizo los cielos y la tierra y su plenitud, del que nos formó a nosotros. De Él viene nuestro socorro. Sin embargo, si ustedes quieren seguir obstinados, si nosotros queremos seguir obstinados, creyendo que por el sacrificio, todo eso que hizo Yeshua por nosotros, todo lo que el Padre de Yeshua y de nosotros permitió que pasara, que el justo ocupara el lugar de los no justos en ese sufrimiento que padeció y sigue padeciendo con burlas, con ignorancia hacia Él. Eso lo permitió. Si eso lo hizo Él, entonces es no para que ahora nosotros ignoremos sus mandamientos, porque en ese día muchos le dirán, Señor, Señor. Y Él le dirá, nunca los conocí. Aunque hayan expulsado demonios, sanado enfermos, lo hicieron en mi nombre. Pero yo nunca los conocí, puesto que ustedes no obedecieron los mandamientos de mi Padre. Mandamientos que yo nunca abolí, como les dije en Mateo 5:17 al 23. No crean que haya venido a abolir la ley, sino a cumplir lo que en la ley, en la Torá, en los profetas, en el Antiguo Testamento, en la Tanakh, se decía de mí, para que hubiera reconciliación entre Dios y su creación. Así que mientras que unos estemos sin ley y los otros estén sin el Mesías, estamos a expensas de todos nuestros enemigos. Estaremos luchando por nuestra propia cuenta y nuestras fuerzas son muy escasas. Sobre todo ahora que Israel se está quedando solo. Ya lo abandonó Colombia. ¡Ja! ¡Qué curioso! Países con un perfil tan parecido como el de México, Venezuela, Colombia, entre otros, Nicaragua, que llevan el mismo perfil, que no aman la paz, sino al que es enemigo del Todopoderoso Creador y de lo que Él ama. Y qué mal México. Yo como mexicana
me siento muy mal de ver la desgratitud de cómo los universitarios están ahorita manifestándose en contra de Israel. Están pidiendo que se desligue México de cualquier trato con Israel. Y te pregunto, mexicano, paisano mío, ¿cuántos árabes, cuántos palestinos, gazatís, vinieron a ayudarnos cuando tuvimos el tremendo terremoto que sacudió nuestra tierra? ¿Cuántos? Porque todos sabemos que nomás vinieron los israelitas. ¿Qué ha hecho Arabia por las naciones? Vender su petróleo, y por eso le tienen miedo. Le tienen miedo porque son un pueblo, como dice su organización, Hamás, violento. Pero Israel, que es un pueblo pacífico por esencia, guerrero, pero cuando se le ha atacado, a él no le tienes miedo, naciones. Le tienes miedo a un grupo violento. Y qué casualidad que esos grupos que piden paz para Palestina están violentando a todos los judíos y se está expandiendo como un cáncer. Está en Estados Unidos también. Por ahí se comenta que hay un señor llamado Soros que está financiando todo este tipo de desastres sociales, causando caos. Y curiosamente, él es un judío, pero es un judeofóbico, como muchos de ustedes, como muchos que ahora sí se están manifestando en contra de Israel. ¿Por qué no se manifestó nadie cuando en Ucrania, que todavía están siendo victimizados? ¿Por qué nadie manifiesta nada? ¿Por qué nadie protesta? ¿Por qué nadie protesta para que México deje de ser víctima de narcogrupos que están controlando al país? ¿Por qué nadie protesta por otros lugares que están siendo masacrados, sino que nada más protestan por lo que Israel está haciendo en su legítimo derecho para defenderse? Entendamos que los judíos tienen que entrar a donde están los terroristas. Y no es culpa de Israel que los terroristas se estén vistiendo como civiles, porque la obligación de ellos, como líderes de Palestina, como un grupo de acción bélico, tienen que estar uniformados como militares según las leyes internacionales para poder ser distinguidos de la población civil y de esta forma poder resguardar a sus conciudadanos. Entonces, ¿por qué no se manifiestan para protestar en contra de estos que se disfrazan de civiles, que se infiltran y se esconden bajo hospitales, escuelas, habitaciones de población civil? ¿Por qué no se manifiestan contra esos agresivos, violentos? ¿Por qué no les exigen que regresen a los secuestrados, que no nada más son de Israel, son de muchas partes del mundo? ¿Por qué no exige este grupo de manifestantes y atacantes ya de Israel? Ya no termina la manifestación, la cual es sana. Podremos diferir de muchos de los que están manifestando cosas muy equivocadas, pero es su derecho. Pero no tienen derecho a seguir atacando a los profesores, a los judíos donde los estén viendo, a los alumnos. Eso no tienen derecho. Y como son mayoría, y son violentos los disque pacíficos, entonces, ¿cuál es la paz que buscan? Es toda una hipocresía. ¿Dónde están las feministas que defienden tanto los derechos de las mujeres? ¿Por qué nunca defendieron a las mujeres que fueron violadas al punto de ya no poder cerrar sus piernas por el violento ataque que padecieron? Que les infiltraron bombas
adentro de su vientre para cuando las examinaran explotaran. ¿Por qué no manifiesta nada en contra de esto? ¿Dónde están, feministas? Ustedes no son pro Palestina, ustedes son judeofóbicos que atacan a Israel por el simple hecho de ser judíos. Y qué fácil irte en contra de aquel que sabes que no te va a atacar. Contra un pueblo que por esencia busca la shalom, la paz. Qué fácil, qué cómodo y qué cobarde. Hay tanto que decir. Y curiosamente estos grupos que están vandalizando a los judíos, atemorizándolos. Y le quiero poner a usted un ejemplo. ¿Qué sentiría usted que fuera atacado por todo el alrededor de sus vecinos? Que usted fuera el grupo minoritario, usted y su familia, y llegaran y los atacaran sus vecinos. Y usted, en su legítimo derecho a defender a los suyos, usted agarra las armas que tenga. Y curiosamente sus armas son mejores que los palos, las piedras, los cuchillos contra los que le atacaron sus vecinos. Pero usted, por ser más fuerte al momento de defenderse, entonces ya los demás, incluso la policía, es a usted al que acusa, es a usted al que señala. Los demás vecinos colonos vienen y hacen manifestaciones en contra de usted porque usted defendió a su hija que la violaron, a su hijo menor que lo quemaron vivo, a su casa que la destruyeron, todo lo que le hicieron a nuestros hermanos israelitas el 7 de octubre. Imagínese que encima de eso todavía usted lo acusen de ser el agresor. ¿Qué nivel de desjusticia estamos viviendo hoy la humanidad? Qué bien se cumple aquello que dice, ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. ¡Qué ironía! ¡Qué despropósito estamos viviendo! Que aquellos que están defendiendo a los palestinos, los gays, los homosexuales, los grupos lésbicos, estén defendiendo a estas personas que pueden llegar a apedrearlos hasta la muerte por el hecho de su preferencia sexual. Qué irónico, porque estos grupos no subsistirían entre los musulmanes. Y no es que yo esté en contra de que se practique la ley, la Torá que dio el Creador y dijo, esto pasará contra aquellos que vayan en contra de mi ley. Del varón que se eche con varón o mujer que se eche con mujer. No es que yo esté criticando eso, sino el despropósito, la contradicción de que mira a quién defiendes. Y lo máximo, lo no de creerse, cristianos defendiendo palestinos. Señores, que no se dan cuenta que el Dios, el ídolo, que los árabes, que los musulmanes, los palestinos eligieron, no es el nuestro, no es el todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob de Israel, no lo es. Ya hay de aquellos que estén eligiendo al pueblo que eligió un ídolo por Dios, porque Él es celoso. Cuidado de ustedes, que a sabiendas todavía hay gente que no conoce esto, pero ustedes, incluso que se dicen algunos pastores, y muy creyentes, y muy religiosos, y conocen de la palabra del Altísimo, y saben lo que Él abomina la idolatría, y están a favor de esa gente. Cuidado, cuidado porque se están haciendo cómplices e idólatras. Así que, yo les voy a poner un ejemplo para que podamos entender lo que está pasando. Para aquellos que me digan, oye Carla, es que
Fíjate también en la actitud de Israel. Como decíamos al principio, hay muchas actitudes que dejan mucho que decir de nuestros hermanos judíos. Que son arrogantes, que son soberbios, que no creen en Yeshua como el Mesías, que nos atacan a los que sí creemos, que no reconocen que todo se lo den al Creador, que tienen un Tel Aviv, orgullo gay, muchas cosas que están mal. Pero les voy a decir la frase muy conocida por nuestro maestro Yeshua: el que esté libre de arrojar, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y también les quiero poner un ejemplo práctico para que mediten. Imagina tú, hermano, que tienes tu familia, tienes a tu padre, al que amas mucho, tienes a tus hermanos, pero uno de ellos es desobediente, es rebelde, es desconsiderado con tu padre. Y seguramente tú llegas a tener antipatía por tu hermano, porque no respeta a tu padre. Y seguramente escuchas cuántas veces tu padre ha exhortado a la obediencia y al respeto a tu hermano. Hasta que llega el momento en que tu hermano es expulsado de la casa, o es reprimido, reprendido. Y tú dices, hasta cierto punto se lo buscó, y no es que me dé gusto, pero se lo buscó. No puedo simpatizar con mi hermano que está ofendiendo a mi padre. Pero ¿qué ocurriría si a tu hermano, que es tu deber defenderlo, lo empiezan a atacar los vecinos en montón, lo lastiman, lo hieren, le roban, le quieren quitar sus pertenencias, y encima de todo, pues es el malo de la película? ¿Qué harías tú? Dime si en honor a la justicia no entrarías y dirías, sea como sea, mi padre ya enjuició a mi hermano y seguirá dándole disciplina hasta que él cambie. No lo va a solapar. Pero es mi hermano y es mi deber defenderlo de todos estos que en un acto visiblemente de desjusticia y de crueldad lo están atacando. Y en montón. Entonces es mi deber como hermana ir a defender a mi hermano. Ese es nuestro deber, hermanos cristianos, mesiánicos, la denominación que quieran, al que quiera escuchar esto, al que se le dé oír esto, así sean 3 personas. Confío que esas 3 personas compartirán este mensaje, si no el video, el contenido del mensaje. Lo transmitirán a otras 3 y esas 3 a 6. Pero si tú me ayudas, yo quisiera hacer viral esto si el Altísimo Creador lo quiere. Hermanos, nosotros no estamos para defender a Israel. Es el todopoderoso Creador y su Malach, su ángel, Yeshua el Mesías, bendito sea, el que defiende a Israel. Es la niña de los ojos del Altísimo Creador. Él es el Padre y como tal va a proceder a la corrección de su Hijo. A nosotros nos toca apoyarlo. Ayudemos a Israel. Cada quien desde nuestra trinchera. Comparte, platica en tu ámbito social. Si es con tu teléfono, adelante. Empieza con los mensajes. Empieza a decirle a la gente que está mal informada. Porque hay gente que puede actuar en aparente buena fe y decir, bueno, es que Israel invadió a los pobres palestinos, les quitaron sus tierritas, entonces los pobrecitos palestinos fueron y se desquitaron, y luego pues estos van y les hacen la guerra más grande y les desbaratan todo. Esa es la idea que muchos han comprado. Y así se manifiestan y defienden lo indefendible, lo que no se puede defender, el terrorismo. Porque déjenme decirles, hoy fueron por los judíos y no van a descansar hasta atacarlo, hasta exterminarlo, acabarlo. Mañana va a ser por los cristianos. Entonces yo a esas personas que son tan activos
siendo tan ignorantes de la verdad. Yo les digo, documentense. Primero que nada entiendan que esa tierra se le dio a Israel, tiene milenios habitando esa tierra Israel. Que Palestina hace mucho que es conocida mejor en las escrituras como Filistea, Filistín. Esa tierra, esos habitantes de ahí fueron exterminados hace mucho. Los últimos que quedaron fueron aquellos 4 o 5 gigantes. Uno de ellos peleó con David, Goliat. Estos son árabes que siendo parientes de Qatar, tan ricos, que el Altísimo les dio también, por ser hijos de Abraham, les dio su tierra, les dio su petróleo. No han de querer el lugar donde está Israel. Estuvo ese lugar un periodo de tiempo en unas condiciones lamentables, desérticas, inhóspitas, por castigo de lo que hemos hecho mal los israelitas. Y llegan los judíos, hacen una tierra próspera, gracias a la bendición del Todopoderoso Creador. Ahora sí, la pelean los árabes. Entonces documentense quién llegó primero, quién hizo de esa tierra próspera. Vean quién es el Dios de los palestinos, que no es el nuestro. Pueden también ver y ustedes enterarse por sí mismos, que no les estemos contando cuentos ninguno, qué es la petición de Palestina. Palestina, cuando se le a los árabes, todos los vecinos circuncidantes de Israel, cuando Israel militarmente, porque le hicieron la guerra, Israel se defiende, que es la actitud que toma Israel siempre, de defensa, no de ofensa. Se defiende y entonces se expande en su territorio, conquista tierras. ¿Y qué ocurre? Que Israel, malamente, porque eso el Todopoderoso Creador, no fue lo que les ordenó. El Todopoderoso Creador les dijo, van y guerrean contra esos que ocupan mi tierra, que no merecen tenerla porque no me obedecen, porque tienen por dioses a ídolos abominables, como hoy lo hacen los musulmanes, los árabes, los palestinos. Entonces, ustedes tienen que ser cabeza y no cola, ustedes tienen que expandir su territorio porque yo se los he dado en heredad, porque fue una promesa que les hice a sus antepasados. ¿Y qué ocurre? Que Israel ha querido nomás, estos judíos de ahora han querido tomar nomás las mieles, la tierra, a su manera, a su modo, han querido hacer un diosito a su medida. Que Dios se adapte a lo que ellos quieren. Ese es el error de ustedes, hermanos judíos. Y han cedido tierra vez tras vez para que haya paz. Y no es cierto, los palestinos han dicho, vean, documentense, han dicho, es que lo que queremos es el exterminio, es acabar por siempre, de una vez para siempre, con los judíos, con los israelitas. Ahora, conozca la profecía que hay en contra de Edom. Esaú, el hermano de Israel. Conózcala, está en el libro de Abdías. Eso es un gran misterio que si usted le clama al Altísimo le puede dar revelación. Cuando las tribus de Israel que estamos dispersas nos unamos todas junto con Judá, José, que son las tribus del norte, y Judá con las tribus del sur, todas estas tribus seremos fuego. Y entonces los árabes, Edom, Esaú, serán estopa. Y los quemaremos. Entonces por eso no quieren que nos unamos. Por eso hay tanto decirnos cosas en contra de los judíos. Para que nosotros no nos unamos. Y eso es un despropósito. Documéntese. Vea todo lo que es la verdad. Vaya al canal de Enlace Judío y conozca la historia. Ellos le van a platicar muchísimas cosas interesantes. Vea a Hayim, a Ben Dan, a Abraham,
que le va a platicar de muchas cosas del pueblo de Israel, de su historia. Vea a David Diamond en Historia del Futuro. Vea todo esto para que usted pueda conocer más acerca de Israel. Pero sobre todo siempre pida la guía y dirección del Espíritu del Creador, del Ruach HaKodesh, mediante Yeshua el Mesías, para que usted no sea sorprendido por nadie que le hable bonito. Por esos hipócritas que creen sentirse muy buenos y no están siendo justos, están defendiendo aquello que los va a acabar, señores. Verán, porque está dentro de las profecías, cómo nos van a atacar los musulmanes. Así que yo espero que con este mensaje hayas sacudido un poquito tu conciencia y te diga, hermano, y te lo vuelvo a decir, hermana, haz lo que esté en ti desde tu trinchera. Número 1, hagamos oración, pidiendo perdón primero por nuestros pecados, por nuestra familia, por nuestros antepasados, que muy probablemente son israelitas. Pidamos perdón por nuestros hermanos judíos. Roguémosle que nos ayude a conocerlo. Y aquí está donde Él se presenta con nosotros, en su palabra. Roguémosle que por los méritos de Yeshua nos ayude a entenderlo, que nos abra nuestros ojos y oídos espirituales para que podamos conocerle. Solamente a partir de conocer a alguien es que podemos llevar una relación próspera. Si tú no conoces lo que quiere o no quiere la persona que está enfrente de ti, tú vas a cometer muchos errores porque vas a hacer lo que no le gusta y viceversa. Así que el primer paso es conócelo en su palabra. Pero que Él vaya contigo, si no, no lo vas a entender. Luego, conoce la historia. También tienes que ver la historia geopolítica de Israel. Porque muchas veces tú tienes la voluntad de defenderlo. Pero cuando te empiezan a decir 2 que 3 cosas, no, es que mira los judíos qué malos, mira, están acabando con todo, mira, pobrecitos niños. Que dicho sea de paso, ve en internet también cuántos videos circulan en los que hay mucha simulación de gente que se dice ser atacada por los israelitas y no es cierto. Son gente que trata de motivarte tu lástima. A diferencia de Israel, Israel es un pueblo que nunca va a querer causar lástima. ¿Por qué? Porque somos hijos del Todopoderoso, del Ganador. Así que Israel no tiende a hacer estos actos. Si no, dime, ¿cuántas veces has tú podido visualizar el video donde fueron atacados este 7 de octubre? Dime en cuántos lugares circulan sus videos. Ellos no se manejan con la lástima hacia los demás. Así que tú, desde tu trinchera, haz lo que tengas que hacer, hermano, hermana. Hazlo ahorita, porque esto va a avanzar. Definitivamente esto no está deteniéndose. Esto no vamos a poder decir, bueno, ya se calmaron las cosas. Esto está escalando cada vez más. La guerra o el conflicto que se tiene, por más que no lo quieran vender como que es regional, esto no es cierto. Esto ya se expandió, incluso a las redes sociales. Ya están tomando partidos unos y otros. Y entonces a ti se te va a preguntar, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de la verdad o de la mentira? ¿De la paz o de la violencia? ¿De la justicia o de la desjusticia? ¿De Alá, su nombre se ha borrado para siempre? ¿O de Yahshar Eye, el que fue, el que es y el que será por siempre? El gran yo soy, el bendito que eligió por pueblo a Abraham y a su descendiente Isaac, que fue por quien fue la promesa. Y de Isaac a Israel, porque Jacob, porque Esaú vendió su primogenitura. El árabe vendió su primogenitura. Entonces, ¿ahora qué reclaman? Si Jacob tomó las promesas porque así a su madre le pareció,
ser el hijo más fiel a los mandamientos de Dios. Porque el otro vendió sus derechos. ¿Qué reclaman ahora? Si el dueño de todo así lo dispuso, ¿qué reclaman ahora? Así que con esa seguridad, hermano, no permitas que te manipulen. No permitas que te chantajeen. Ve tú cuántas veces en la vida práctica tú ves que el que verdaderamente sufre, ese lo hace con dignidad, en lo íntimo, en lo secreto. El manipulador va y chilla delante de todo el mundo para que le tengan lástima. Y no es que no me duelan estas personas de Palestina. Yo misma he dicho, esto ya está muy fuerte, esto es lamentable. Sin embargo, nosotros no somos quienes para juzgar a Israel. No somos quienes para... A ver, pongámonos en el lugar de él. ¿Usted qué haría? ¿Cómo le hace Israel para subsistir? Si Israel no va y termina con estos, con los violentos que están debajo de las faldas de sus madres, abuelas, tías, hijas palestinas. ¿Qué hace Israel? O sea, ¿qué es? ¿O ellos o los suyos? Sea empático. Así que, usted, bien documentado, en guía del Espíritu, para no ser desjusto, usted mismo haga lo que tenga que hacer. No sea cómplice de la mentira, de la maldad. Y predíquelo en sus iglesias, en sus congregaciones, en su internet, en su Facebook, en su WhatsApp, con su vecino, con su familia. Platíquenlo. Espárzanlo. Que se difunda tanto que la gente deje de estar defendiendo lo que no es posible defender. Y para aquellos que sean judíos, quiero terminar mi mensaje con una palabra que el Todopoderoso Creador me hizo entender para ustedes. En oración le rogué que me dijera qué debo de decirles. Y he aquí, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 33 en delante. Y se los leo. Si tu pueblo Israel llega a pecar contra ti, dice el rey Salomón, le dice al Altísimo Creador, y en castigo sus enemigos se lo llevan prisionero, perdónalo, perdona a tu pueblo y tráelo de nuevo a este país que tú le diste a sus antepasados. ¿Qué les recuerda esto? Los secuestrados de Israel. Perdónalos, dice el rey Salomón, al Todopoderoso Creador, bendito sea. Perdónalos siempre y cuando vengan a tu templo y se arrepientan de haberte ofendido. Hermano judío, si bien ya no hay templo, tú sabes que siempre hay manera de acercarnos a él, por medio del arrepentimiento. Sabemos claramente que esto nos pasa porque lo hemos ofendido, porque no hemos creído en su mensajero, porque según ustedes, muy celosos de la Torá, y tampoco son practicantes de la Torá, porque han permitido que el pecado esté instalado en la tierra Kadosh del Altísimo Creador. Habiendo tantos lugares en la tierra, ¿por qué escogieron? ¿Por qué tenían que escoger Israel para poner en Tel Aviv la abominación? ¿Por qué lo permiten? Si llegamos a pecar contra ti y en castigo deja de llover por mucho tiempo, perdónanos siempre y cuando oremos. Y nos arrepintamos de haberte ofendido. Nuevamente hice lo mismo. Y nos arrepintamos de haberle ofendido. Siempre y cuando está la condición. Esta es la versión, el Isha, la mujer, según la Biblia. Puede variar en palabras, sinónimos, pero el mensaje es lo mismo. Y dice,
enséñanos a vivir haciendo lo bueno y mándanos de nuevo lluvia que nos quitaste. Y si los enemigos nos rodean o atacan alguna de las ciudades de Israel, escúchanos cuando oremos a ti y cuando en medio de este sufrimiento cualquier persona, todo el pueblo de Israel, levante las manos hacia ese templo y ore a ti, escúchalo, siempre desde el cielo, el lugar en donde vives. Perdónalo, examínanos y danos lo que cada uno de nosotros se merece. Yo sé que hay muchos judíos que no por el simple hecho de ser los judíos se merezcan el favor del Altísimo, ¿no? De hecho, mis peticiones son solo por aquellos que le aman al Todopoderoso Creador y se lo demuestran por medio de la obediencia y que respetan, honran a su enviado, a Mashiach Yeshua, a su Malach. Por ellos ruego, y de hecho Yeshua dijo, Padre, yo no te pido por todos, sino por aquellos que tú me diste. Y también dijo, mi madre, mis hermanos, son solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. No solo los oidores, sino los hacedores de tu palabra, y su palabra es su ley, su Torah, que está en ese Antiguo Testamento que tanto reniegan y que no quieren obedecer los cristianos. ¿Por qué? Porque Pablo de Tarso en sus 7 o 13 cartas paulianas les dio permiso. Pero ¿quién es él para autorizar a alguien a dejar de obedecer los mandamientos del Creador? Así que Yeshua también dijo, el que me ama guarda mis mandamientos, que son los de mi Padre. Así que todo esto quiero decirles tanto al cristiano que no reconoce la ley del Creador, que vive en la rebeldía total, como al judío que supuestamente sí obedece la Torah, pero le falta mucho. Y aunado a eso no creen en Yeshua como el enviado para reconciliación, en Yeshua. Así que también nos dice en el verso 57 del capítulo 8, dice, pidamos a nuestro Dios que esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone, y dice el 58, que ponga en nosotros el deseo de obedecer sus mandamientos. Hermanos cristianos, pídanle, ruéguenle, que estén ustedes el deseo de obedecer sus mandamientos y que no sean como aquellos que están en el libro de Isaías capítulo 6, en el que dice, para que viendo no vean y oyendo no oigan y no se salven. Rueguen, clamen. Y también dice, ellos se llevarán a tu pueblo a otro lugar, lejos o cerca. Pero si en este lugar donde tu pueblo esté prisionero, se vuelve a ti con toda sinceridad, atiéndelo. Si reconoce que ha pecado y actuado mal y te lo dice, óyelo. Si tu pueblo ora a ti y te ruega, mirando hacia este país. Miren, hermanos, desgraciadamente, desobedientes, soberbios y arrogantes han habido desde todos los tiempos. Fíjense cómo a partir del 7 de octubre, que mi solidaridad es con mis hermanos judíos. El ejemplo que les ponía ahorita. Ustedes, como mis hermanos, han desobedecido a mi Padre. Y yo me solidarizo con ustedes porque los están atacando los demás, los de afuera. Pero no voy a cerrar mis ojos, ni mis oídos, ni mi boca. Y les voy a decir, están mal en muchos aspectos. El 7 de octubre, nosotros pudimos cacharlos. Los sorprendimos en una fiesta en la que acababa de pasar una fiesta grande del Todopoderoso Creador, una convocación de Él. Y ustedes no estaban celebrando eso. Ese montón de jóvenes que estaba ahí en la franja con Gaza, ellos estaban en el festival de la música. Festival, que es fiesta a Baal, a los ídolos.
con una decoración abominable de un ídolo apestilente. Que si para ustedes no es importante, ¿qué creen? Les tengo noticias. Para el Creador sí es muy importante. Y es motivo de castigo. Y por eso pasó lo que pasó. Si no, nunca les hubiera pasado, hermanitos judíos. Nunca. Porque el que guarda a Israel no se duerme. Los que se duermen somos nosotros, que dejamos de obedecerlo, que dejamos de honrarlo y cae castigo. Entonces, estos jóvenes estaban en Shabbat. ¿Qué estaban haciendo? ¿Orando en ese festival? Pues si oraban no era el Todopoderoso de Israel, era algún ídolo. Y los que no oraban, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué hacían en una fiesta en la que vean hombres y mujeres y se quedaron a dormir ahí? ¿Qué harían? ¿Qué tomaban? ¿Leche con chocomil? ¿Tomaban su cereal? ¿Limonadas? ¿O drogas y alcohol? ¿Qué hacían? ¿Contar árboles o fornicaban? Todo esto que muchos de nosotros hacemos está mal y provoca la ira del Todopoderoso Creador. Porque aunque es grande en misericordia, en Rahem, también es lento en la ira, pero hay ira. Es fuego consumidor y es moralmente recto, perfecto, y no va a tolerar el pecado. Estamos avisados. Deuteronomio 28, ¿me obedeces? Bendición, ¿no? Maldición. Y entonces aconteció la tragedia que de ninguna forma justificamos. Pero vemos en la historia de las Escrituras cómo el Padre permitía sus ataques para disciplinar a su pueblo, para que murieran los que ya no tenían remedio. Pero luego decía, pero ahí voy contra ti que atacaste a mi pueblo, contra ti que te burlaste de su desgracia, contra ti que no alzaste tu voz para defender a mi pueblo, contra ti que no te interpusiste entre ellos y yo. Y a cada quien en su medida de disciplina o de castigo o de destrucción inclusive. Entonces, ¿qué ocurre? Estos muchachos que violaron Shabbat, que no obedecieron a sus padres, que se fueron a vivir la vida loca de Ricky Martin, la loca. Estos no podíamos esperar otra actitud si ellos no están obedeciendo la Torá. Por ahí escuchamos videos en los que algunos se arrepintieron y dijeron, reconocemos, hice mal, y por eso quiero cambiar mi vida. Pero, ¿qué pasa con aquellos canales de adultos que supuestamente están predicando y enseñando la Torá, como Brisley? Este señor que nos estuvo narrando muchas crónicas horrendas de este ataque horrendo de terror. Y desgraciadamente, en vez de haber dicho, desapruebo contundentemente el ataque sufrido a mis paisanos judíos, lo condeno, pero reconozco que mi pueblo ha pecado. Y como instructor de la Torá, estoy moralmente obligado a decirle a todos esos jóvenes que este gran mal que vino a Israel, se lo trajeron ustedes por sus actos abominables. Y no soy yo para condenar, pero sí para hacer juicio. Eso sí, porque tiene que haber alguien que, como los profetas en los tiempos antiguos que están registrados en la Biblia, iban y le decían al pueblo, o cambian y dejan su pecado, o va a caer castigo. Entonces tiene que haber hoy día, 2023 al 24 que vamos, alguien que les dijera, yo, que estudio Torá y que la enseño, yo les digo, dejen de pecar. Señalo ese acto como provocación a la ira del Altísimo. ¿Pero qué dijo Brisley?
Dijo, nosotros somos de cerviz dura, según están las escrituras, porque cerviz es ser necio, terco, muy terco. Y nosotros somos muy tercos en el cumplimiento de la Torá. Y por eso sufrimos, por eso Hashem nos castiga. Porque las naciones nos ven como los muy buenos y ellos siendo tan malos nos ven, como el que hay que atacarlo porque somos el siervo sufriente que está en Isaías 53. No es Jesús, no. Somos nosotros, Israel, que nunca hemos pecado, que somos tercos en obedecer la Torá. Esto es tremendamente lamentable. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Esto provoca más el enojo y el descontento de nuestro Padre Celestial. Porque Él, como dice en Jeremías, Israel, si tan solo reconocieras tus culpas, si tan solo reconocieras que has pecado, ya ni siquiera tanto demandar el cambio de actitud, sino por lo menos es decir, pues sí, cierto, otra vez, ya me equivoqué otra vez pequé, perdón, voy en el camino y quiero corregir. Si por lo menos hiciéramos eso. Pero, ¿qué pasa cuando todavía nos sentimos muy buenos, muy kadoshim, y decimos que nos atacan porque somos los buenos? Y no, ojo, quiero ser enfática en esto. Israel no es malo con las naciones. Israel es bueno con las naciones, ayuda a todo el que puede, si son en terremotos, en catástrofes naturales. Ahí va Israel a ayudar. Si es en caridad, ahí va Israel. Israel da grandes cantidades de dinero para ayudar a personas desvalidas. El problema es que son malos con quien menos tienen que ser malos. Con Akadosh Baruj Hu, con Abba Kadosh, con nuestro Padre bendito, es con quien son malos. Es ahí donde, hermano, hermana judía, tenemos que cambiar y ser primero buenos con nuestro Padre y luego con los demás. No se puede dejar de hacer una cosa o hacer una sin dejar hacer la otra. ¿Qué dijo otro de los del grupo de Bernstein, creo que se llama? Un chico, un sombrero enorme. Él dijo que los que habían muerto en esa fatal y condenable ataque del 7 de octubre, que eran santos, Kadoshim. ¿Por qué? Porque todos los que mueren así, siendo israelitas y judíos, cuando los matan, se convierten automáticamente en santos. Santos cuando estaban bailándole a un ídolo abominable de las naciones, al dios de la India, a Buda, cuando estaban fornicando, cuando estaban drogándose, tomando, cuando habían violado Shabbat, cuando no estaban en una fiesta, en una convocatoria apartada para el Creador. Y era que acababa de pasar la entrega de la Torá. ¿Eso es santo? Tienen un concepto muy equivocado de lo que dice la bendita palabra. Santo, Kadosh, ser apartado. ¿Sabes cómo te apartas del mundo? ¿Cómo eres aparte? ¿Cómo eres distinguido? Cuando no haces las cosas abominables del mundo. Cuando haces lo que el Todopoderoso Creador te dice que hagas y te dice, sean apartados, sean buenos, sean puros, sean Kadosh, santos. Porque yo soy Kadosh. No roben, no maten, no forniquen, no esto, no lo otro. Un código de moral como ningún otro pudiera tenerlo, sino el Todopoderoso de Israel. Yeshua, señores, no vino a quitar esa ley perfecta, ese manual de vida, para que pudiéramos convivir en armonía entre nosotros como hermanos y con nuestro Padre. Yeshua vino a enseñarnos el exacto cumplimiento de esa ley. ¿Te lo demuestro? A ver, dime tú. Por favor, ponme en tus comentarios. Dime,
en donde dice, y ahora ya pueden cometer adulterio. Se les había dicho que ya no, pero ahora se puede. Díganme en dónde. Y les envío un premio grande al que me pueda dar esa cita. Sin embargo, ¿qué creen? Yo sí les voy a decir que en las escrituras está escrito. No crean que solo por haber consumado un acto sexual con alguien que no es tu esposo o esposa, comete adulterio, sino con el simple hecho de mirarle y codiciarle sexualmente. Fíjate, nos lo vino a poner en el estricto sentido, que todavía nos queda más difícil. Dijo, no creas que solamente privando de la vida a otro lo estás matando. ¿Qué dijo? Con el simple hecho de odiarlo, estás cometiendo el pecado de homicidio. Y ahí entran varios detalles, en el que ustedes que están haciéndole bullying, ustedes judeofóbicos que están arruinándole la vida, al menos matándolos en su interior, en su alma, con el miedo de salir. Imagínense esos pobres padres que saben que sus hijos judíos andan afuera y que los van a probablemente a linchar. Ya los profesores judíos no pueden ir a sus centros de trabajo, los van a matar de hambre, de un sentimiento de impotencia, que muchedumbre los están atacando. Y muchedumbres muy comprometidos. O sea, ¿cómo puede ser que los malos están más comprometidos en hacer el mal que los buenos en hacer el bien? ¿Por qué? Porque somos una bola de indiferentes a todo lo que está mal. En Ucrania los están masacrando. ¿Qué importa? Es allá muy lejos. Los judíos, ¿qué importa? Yo no soy judío. Señores, si somos creyentes en el Todopoderoso Creador, tenemos que hacer lo bueno. Porque el que sabe hacer lo bueno no lo hace. Le es contado por pecado. Y dicho sea de paso, pecado es no cumplir la ley. Es infringirla. Primera de Juan 3:4. Para aquellos que dicen que ya no hay que obedecer la ley. Entonces Yeshua nos dijo, matas por el simple hecho de odiar a tu hermano. Por tenerlo así como tienen ahorita los judíos. Estos buleadores, pro-palestinos, pro-terroristas, pro-maldad, pro-violencia, pro-violadores, pro-quemaniños, pro-secuestradores. Estos están matando a los judíos. Nuevamente los están exponiendo al holocausto nazi. Nuevamente. Así que, ¿dónde está el que Yeshua vino a quitar la ley? ¿En dónde? Mi Señor no vino a abolir la ley. La abolimos nosotros con nuestra desobediencia. Así que, a los que les falta el Mesías, Yeshua, aprendan a decir, bendito el que vino en el nombre del Señor, del Todopoderoso de Israel. Y a los que les falta la Torá, aprendan a decir como dijo el rey David, oh, cuánto amo yo tu ley, que es lámpara, es luz a mi vida. Señores cristianos, ustedes que dicen que quieren ser, que son el Israel espiritual ahora, que son la luz a las naciones, ¿cómo van a ser luz sin mandamientos? Así que, invitación para mí, para ustedes, obedezcamos al Todopoderoso Creador para que haya bendición. Si hay alguien a quien le está doliendo esto, si a nosotros como humanos malos nos duele esto, a los que les duelen los violentos, secuestradores, violadores palestinos, y a los que nos duele Israel, que fue brutalmente atacado y sigue siéndolo, si a nosotros nos duele, imagínense al que nos creó. Imagínense al Padre. Imagínense a Yeshua, que vino a sufrir en el lugar de nosotros. Para esto. Para que siguiéramos siendo un montón de desobedientes.
un montón de desconsiderados. Para esto no tenía caso. Para ello, al Altísimo es al que le duele más todo esto. Así que, nuevamente, los invito. No permanezcan así, indiferentes, pasivos. Hagan algo, por favor. Quizá se aproxime velozmente el tercer conflicto mundial. Los tiempos apuntan para que ya vienen muchas cosas, todo nos va amenazando, que si la crisis ambiental, que si la crisis alimentaria, del agua, que crisis violentas, que si un eclipse, que si un asteroide, que si pandemias, que si cosas que nos hacen morir porque nos envenenaron. Todo esto apunta a un colapso. Por eso, mientras que usted tenga vida y las herramientas para pronunciarse a favor de una causa justa, hágalo por vida de Dios. Hágalo. Reaccione. Pronúnciese. Haga algo. Impacte en la vida de los demás. Dígales que lo que están reproduciendo otros por desconocimiento se tiene que acabar, tiene que parar eso. Tiene que haber conocimiento de lo que están defendiendo. Dígale al de enseguida, al próximo usted. Esto nos pasa porque estamos desobedeciendo. Si en su palabra dice, en este libro que tanto rechazan, que es el Antiguo Testamento, que no es antiguo pacto, ningún pacto ha quitado otro, sigue vigente. Usted dígale, ahí dice Deuteronomio 28, me obedecen bendición, no maldición. Si está así la tierra, es porque no estamos obedeciéndolo. Entonces ahí usted pregúntese, entonces, ¿qué hay que obedecer? Señor, dime, guíame con tu espíritu. Y me voy a equivocar una y otra vez. Pero mis peticiones de diario son conocerte y obedecerte. Ayúdame, Señor. Y mientras tanto, al auténtico. Cuando digo auténtico, es aquellos que aman la ley del Altísimo y que aman al enviado del Altísimo, a Yeshua. ¿Están completos? A los que son descendientes genuinos de Abraham, de Isaac y de Jacob. A los verdaderos hebreos israelitas que estamos dispersos entre las naciones o instalados en la tierra de Israel, pero que tenemos el testimonio de Yeshua y el cumplimiento de la ley, de la Torah. A ese auténtico pueblo les deseamos Shalom.